Con esperanza, pero también con críticas, fue recibido el anuncio del gobierno de que antes de septiembre enviará finalmente el proyecto al Congreso para abordar la condonación del crédito con aval del Estado, el CAE. Exactamente, es una promesa de campaña del presidente Gabriel Boric, aunque exautoridades y expertos advierten las dificultades económicas y alertan que estos anuncios podrían elevar los niveles de morosidad entre los endeudados. Estoy con Gabriel porque va a condonar el CAE y las deudas estudiantiles. Parte de la franja presidencial del 2021, donde la promesa era clara: condonar el crédito con aval del Estado. Una de las grandes promesas del gobierno es que tenemos que cumplirla. Y sabemos que es un problema de no fácil solución. 3 años después reconocen en el gobierno que la tarea no es sencilla, pero reafirman el compromiso, incluso asegurando que a más tardar en septiembre de este año el proyecto para condonar el CAE será presentado al Congreso. Y vamos a cumplir con el anuncio que hicimos el año pasado y antepasado, ¿cierto?, en materia de crédito con aval del Estado, que es presentar una propuesta concreta para que el Congreso la discuta, la legisle y idealmente lo apruebe. El propio ministro Marcel, yo lo he escuchado reticente frente a este tema, porque tiene un tema de recursos fiscales además. Así que me parece que es un tema complicado desde el punto de vista de las finanzas públicas. Tema complicado, dijo este jueves Felipe Larraín, el ex jefe de las finanzas durante los 2 gobiernos de Sebastián Piñera. También lo han reconocido así en la actual administración, porque si bien en campaña se hablaba de una condonación progresiva, luego se dijo que todo quedaba sujeto a la aprobación de la reforma tributaria. Nosotros efectivamente proponemos la condonación progresiva de la deuda educativa, tanto CAE, crédito solidario. Presentaremos el próximo año 2023, una vez aprobada la reforma tributaria, un plan de condonación de la deuda educativa de manera gradual y justa. Un proyecto en la medida en que seamos capaces de ponernos de acuerdo respecto a un nuevo pacto fiscal. Ese compromiso sigue plenamente en pie. Sigue en pie, dijo el mandatario hace un año, cuando su discurso ante el Congreso duró 3 horas y 36 minutos, el más largo desde el retorno a la democracia. ¿Está preparando la cuenta pública? ¿Se ha sentido presionado? Pero si es parte del trabajo. Si me sintiera presionado por el trabajo, imagínate, no podría trabajar. ¿Ha estado que sea largo? El año pasado. ¿Se aburrieron? A 2 semanas de una nueva cuenta pública, la prometida condonación del CAE vuelve a generar expectación. Un proyecto sobre el cual el Ejecutivo no ha entregado mayores detalles y que ahora no estaría sujeto a la aprobación del pacto fiscal. Su financiamiento podría estar ligado al presupuesto del 2025. Cuando hablamos de un nuevo sistema de financiamiento, un plan de reorganización de la deuda educativa, estamos hablando de que es mucho más que el debate de la condonación o no condonación del CAE. Estamos hablando de un nuevo sistema de financiamiento. Mientras las urgencias en educación están en recuperar los aprendizajes, fomentar la asistencia y fortalecer la educación pública, se insiste en una condonación que altera todas las prioridades. Un debate que ha estado en la esfera pública casi 2 décadas. Tengo mi cuota del CAE en dólares. Con mucho respeto. No tengo por qué aceptar su insulto. Algunos expertos advierten que con la promesa de condonar el CAE aumentó en los últimos años la morosidad. Según la Comisión Ingresa, entre 2017 y 2023, la cifra aumentó de un 29% a un 54%. Este nuevo anuncio o esta nueva aparición en la opinión pública por parte del ministro Marcel y luego todo el debate que ha derivado de esta conversación, evidentemente va a tener un efecto sobre la morosidad agregada del CAE. El crédito con aval del Estado, que nació en el gobierno de Ricardo Lagos y que nuevamente vuelve a ser protagonista del debate en pleno mandato del presidente Boric. 3 operativos simultáneos se llevaron a cabo en distintos lugares del país. El primero fue en el Cerro Chuño de Arica, con el fin de desbaratar a una banda criminal conocida como el Tren del Coro, los que, aprovechando la caída de los gallegos, pretenden tomar el control de la zona. Claro, el segundo en distintos juzgados del país por anuncios de bombas y además en diferentes cárceles allanando celdas de integrantes de esta agrupación criminal. Lo más llamativo es que uno de los líderes de este grupo mantenía en su poder las llaves de esposas. Nosotros tenemos que siempre actuar bajo el supuesto de que hay o puede haber una rearticulación, porque las situaciones que han hecho atractiva esta región para que se instalen estos grupos no han cesado. Bueno, escúchame, ¿vos sos el tren o qué? Sí, sos el tren y los gallegos. Desarrollamos el día de hoy una serie de ingresos a domicilio, que hay personas detenidas, incautación de drogas y de armas también, todos quienes serán puestos a disposición de los tribunales.
Operación Tren del Norte número 4, otro operativo de proporciones en el Cerro Chuño en Arica, ante una posible reestructuración de la peligrosa banda Los Gallegos, o una que podría desde ahora escuchar a menudo el Tren del Coro. No puede haber un territorio, no puede haber un espacio geográfico en el país en el cual el Estado no haga cumplir la ley. El hecho de estar llevando el juicio a esta misma hora respecto del clan Los Gallegos y a la vez realizar un operativo para evitar cualquier tipo de reagrupación de esta organización y de la otra que ya también está fuertemente mermada, como es Tren del Coro. El Tren del Agua con el Tren del Coro y Los Gallegos eran una sola banda nada más, formaban solo parte del Tren del Agua. Una agrupación de origen venezolano que pasó por Perú y del norte de Chile se ramificó, dejando 3 células operativas. De ahí nace este operativo, en el que fue necesaria la presencia de más de 250 funcionarios de la PDI. Todo esto para evitar una posible reestructuración de bandas criminales, como lo fue con Los Gallegos. Aquí fueron 37 domicilios, respecto de los cuales se solicitaron las órdenes de entrada y registro. También esto está relacionado con una muerte que tuvimos el día lunes, en la madrugada en esta región. Ese era uno de nuestros blancos, quien es el presunto autor, y además respecto del domicilio de la víctima teníamos efectivamente una orden de entrada y registro. Hay personas con órdenes de detención pendientes dentro de las personas detenidas, pero también con delitos flagrantes, sobre todo en lo que respecta a ley 20.000 de drogas y ley de armas. Pero la idea fue evitar que vuelva a surgir una banda importante, el Tren del Coro, que nació en Venezuela, para ser exactos, en la ciudad del Coro, en el estado de Falcón, cercano al estado de Aragua, cuna del crimen organizado. De hecho, del Tren de Aragua surgió el Tren del Coro, a raíz, al parecer, de un quiebre interno, y este hombre tomó el control del Coro, Germán Padilla, quien es colombiano. Él y su grupo se trasladaron a Perú y luego a Chile. Y entonces, al ser solo parte del Tren de Aragua y por ver temas de lo que vendría a ser presuntamente por los cobros y posiciones de proselitismo y también cobro de cupos, extorsiones, sicariato, decidieron expandirse y crear sus propias bandas criminales. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir recorriendo distintos lugares, por supuesto no les vamos a avisar dónde vamos a ir, para hacer cumplir la ley en aquellas zonas, en aquellos barrios cuya tranquilidad se ha visto especialmente afectada por la actividad de las bandas de crimen organizado, especialmente las bandas de crimen organizado transnacional. Este nuevo operativo dejó a 5 detenidos, 4 de ellos venezolanos con situación migratoria irregular y un chileno, además de libros contables con actividades ilícitas, más de 2 kilos de cocaína y cannabis, teléfonos, armas de fuego, municiones y dinero en pesos chilenos, dólares y soles peruanos pertenecientes a los detenidos. Pero no fue la única alarma durante el día. Además, de manera paralela, se intervinieron 6 penales del país, todos con fuerte presencia de crimen organizado, pero lo más relevante, preocupante y que justifica todo lo que se hizo es que respecto de uno de los internos que está precisamente siendo juzgado ahora en nuestra ciudad, pero está en la cárcel de máxima seguridad, se encontró una llave para abrir esposas, digamos. Con 120 efectivos especializados con el fin de neutralizar y poder incautar elementos prohibidos que ya con el manejo de inteligencia penitenciaria ya sabíamos de la posesión de algunos de aquellos. ¿Pero dónde se encontró exactamente la llave? Nada más ni nada menos que en la celda de los líderes de Los Gallegos, en la cárcel de máxima seguridad de Santiago. Evidentemente que se va a hacer una investigación, no es normal, es una infracción al régimen interno, por lo tanto debe y se va a hacer una investigación. Bueno, si tenemos personas que son capaces de mantener un elemento que permite la apertura de esposas, que son las medidas de seguridad básicas, en un centro como ese, la verdad es que podemos esperar cualquier cosa. Lo que representa un peligro porque efectivamente ese tipo de elemento tiene algún fin. Probablemente preparar algún tipo de escape o huida. Y si cree que este grupo es solo capaz de eso, se equivoca. Y es que mientras iniciaba el operativo en el Cerro Chuño y en distintas cárceles del país, una llamada anónima a Carabineros alertó sobre presuntos ataques explosivos en tribunales del país. Gópez se encontraba en el lugar y además el control es absolutamente estricto a la entrada, ustedes lo han vivido cuando han ido.
riguroso, y por lo tanto eso demuestra que las medidas también que se han tomado de seguridad por Carabineros para controlar el entorno han estado o han sido adecuadas. Es complejo porque primero, cuando se recibe la amenaza, lo que se espera con el organismo de apoyo es que la institución que es el objeto de la amenaza reaccione con respecto a la ejecución de planes y programas de prevención, garantizando la seguridad y la protección de las personas, y se desaloje o se deshabilite el lugar donde está el hallazgo del artefacto y la intervención de la policía. Bueno, escúchame, ¿vos sos el tren o qué? Sí, sos el tren y los gallegos. Los gallegos y el Tren del Coro fueron aliados, pero hoy son rivales, los que hoy se disputan el control criminal en el norte de Chile. ¿Y cuál sería su centro de operaciones? El Cerro Chuño, pero claro, con nuevos líderes emergentes. Estas organizaciones, mayormente cuando se captura al líder criminal o a la cabecilla o a brazos derechos de estas bandas criminales, lo que hacen es que los sucesores, las personas quienes acompañan a estos sujetos para delinquir, crean sus propias organizaciones criminales. Buscan sus propios grupos para poder tomar la posición de lo que es el cobro de cupos y la extorsión. Hoy día tenemos un mayor control de la frontera por el trabajo que realiza el ejército, pero sin lugar a dudas aún tenemos márgenes de porosidad. Y de ahí nacen estos intensos operativos, con jornadas cargadas de tácticas y estrategias para dar con estas bandas. Y en este caso, para evitar un resurgimiento de lo que fueron los gallegos o el auge ahora del Tren del Coro. Soy el tren y los gallegos.